Este vídeo es un poco diferente porque os presento una herramienta que he programado. Un sistema de entrenamiento LoRa para el modelo Crea 2 base, compatible con Crea 2 Turbo, que consume muy pocos recursos, además es muy rápido y en mi opinión consigue muy buenos resultados. Os presento Academia SD LoRa Lab Crea 2. Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que os guste muchos. Espera, pero ¿qué me has hecho en los ojos? Mucha gente me pidió un tutorial de entrenamiento LoRa para el modelo Crea 2. Empecé a hacer pruebas con Ostris AI Toolkit y con mi 3060 de 12 GB de VRAM. El primer tiempo que conseguí para un entrenamiento de 1000 pasos fueron un total de 96 horas, que lógicamente cancelé. Conseguí reducirlo a 42 horas con unos ajustes mucho más agresivos. Aún así, esta cantidad de tiempo es totalmente inoperativa. Instalé OneTrainer y directamente puse los ajustes más agresivos. El tiempo más bajo que conseguí para un dataset de 14 imágenes fueron 14 horas. Con los dos programas, el consumo de RAM superó los 64 GB de RAM y más de 24 GB de VRAM entre la memoria gráfica física y la virtual. Es decir, que pensaba que para entrenar Crea 2 solamente podríamos realizarlo con las tarjetas gráficas más caras y con una cantidad ingente de memoria RAM. Pero en mi cabeza tenía desde hace tiempo una serie de ideas que probablemente se podrían aplicar para conseguir un entrenamiento LoRa consumiendo muchos menos recursos. Y en ese punto me puse a investigar y a desarrollar mis herramientas. Me ha ayudado mucho el bytecoding, aunque ningún sistema ha sido capaz de desarrollar completamente el proyecto tal y como estaba en mi cabeza. Química 2.6 fue el único que me entendió y fue capaz de crear el sistema para convertir imágenes en ficheros de caché embedding. Con Cloud Sonnet creé un sistema para convertir los pesos del modelo Crea 2 base en un sistema ligero de pesos cuantizados en formato NF4. Con Gemini 3.6 construí finalmente el interface de usuario y ChatGPT me ayudó a crear el servidor entre la consola de comandos y el interface web. El proceso ha sido fase por fase. He tardado varios días, pero finalmente creo que lo he conseguido. Con un dataset de 14 imágenes he conseguido bajar el número de pasos para crear un buen LoRa a un mínimo de 500, un consumo de memoria gráfica inferior a los 11 GB y un consumo de RAM por debajo de los 16 GB. Además, el entrenamiento de 500 pasos en una 3060 es de 1 hora y media, es decir, unas 10 veces menos que el mejor resultado conseguido con OneTrainer. Finalmente me he comprado una 5080 de 16 GB, ya que me está fallando la 3060 y el tiempo de entrenamiento con esta última GPU es aproximadamente 15 minutos. Academia SD LoRa Lab Crea 2 solo funciona para GPUs de Nvidia y por el momento solo para Windows, aunque supongo que será fácil adaptarlo a Linux. Esta versión es beta y puede contener bugs, así que quedáis avisados. Descargaremos el instalador de LoRa Lab Crea 2 desde la página web de GitHub que tenéis en la descripción. Pulsamos sobre el botón verde con la palabra Code y seleccionamos la opción de descargar zip. Y si tienes cuenta en GitHub, puedes pulsar sobre el botón de la estrella. De esta forma también me ayudas. Una vez descargado el fichero, lo movemos a la ruta donde queremos instalar LoRa Lab Crea 2. Lo siguiente será descomprimir el fichero. Una vez descomprimido, entramos en la carpeta Academia SD LoRa Lab Crea 2 Main y hacemos doble clic sobre el fichero Install LoRa Lab Crea 2.bat. Comenzará descargando Python 3.13.1 si no lo tienes ya instalado en tu sistema. El instalador creará un entorno virtual en la carpeta BEMP para que ninguna de las dependencias afecte a cualquier componente Python del sistema. Una vez terminada la instalación, pulsaremos una tecla para salir del instalador. Opcionalmente podemos instalar Triton y Sage Attention 2.2. Repito, este paso es opcional, aunque se supone que instalándolo ganaremos un poco de velocidad. De nuevo pulsaremos una tecla para salir del instalador. A continuación podemos borrar el ejecutable de instalación de Python y hacemos doble clic sobre el fichero run LoRa Lab Crea 2.bat.
que la primera vez en ejecutarse hará una pequeña instalación. Se abrirá entonces un navegador y si todo va bien podremos ver el interfaz de usuario. Comenzaremos poniéndole un nombre a nuestro proyecto. A continuación pulsamos el botón Explorar y seleccionamos la carpeta que debe contener el dataset de entrenamiento para nuestro futuro LoRa. Si no sabéis qué es un dataset para entrenar un LoRa, os dejo un vídeo en la parte superior que os ayudará a saber un poco más sobre este tema. Opcionalmente podremos introducir la palabra trigger de activación. En este recuadro podremos ver la carpeta donde se guardarán la caché embedding de las imágenes y las descripciones de nuestro dataset. Con esta opción seleccionaremos la resolución con la que se creará la caché embedding. Cuanto más alta sea la resolución, mayor será el consumo de memoria gráfica, será más lento el entrenamiento y además se necesitarán más pasos. La resolución que os recomiendo, sobre todo si tenéis poca memoria gráfica, es de 512 x 512. Con esta resolución podemos entrenar un LoRa desde solo 500 pasos, aunque será recomendable llegar a los 700 o incluso 1000 pasos. Para una resolución de 768 x 768, yo recomendaría 1500 pasos y 2000 pasos si vais a usar una resolución de 1024 x 1024. Utilizando esta última resolución, el consumo de memoria gráfica será muy alto. Si las imágenes de nuestro dataset son muy grandes, con esta opción limitaremos el tamaño virtualmente al valor indicado en esta casilla, es decir, que actuaría como si le cambiáramos el tamaño, aunque todas las imágenes del dataset mantendrán su tamaño original, y la resolución de la imagen virtual se rescalaría a un múltiplo del valor que indiquemos en esta casilla. En esta casilla podemos limitar el tamaño de la longitud de las descripciones o captions de nuestro dataset. Debemos aumentar este valor si queremos usar descripciones muy largas. Aumentar este valor aumenta ligeramente el consumo de memoria gráfica. Podemos guardar estos ajustes pulsando sobre el botón Save JSON. Podremos leer los ajustes de otro proyecto pulsando sobre el botón Load JSON. Comenzaremos a generar la caché embedding pulsando sobre este botón. La primera vez que lo ejecutemos, descargará el modelo Crea2 RAW en formato diffuser y los transformers de este modelo en formato NF4. En total son algo menos de 40 GB. Así que tardará varios minutos dependiendo de vuestra conexión a internet, por lo tanto la primera vez que lo ejecutemos tardará varios minutos en aparecer información en la ventana de la consola. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme. Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, lo puedes hacer desde el enlace que puedes ver en pantalla. Muchas gracias. Mientras esperamos a que finalice la descarga, podemos consultar los datos de nuestro dataset. Comenzaremos pulsando sobre este botón para refrescar los datos y de esta forma poder ver las imágenes y las descripciones que definen el dataset. Podemos ver la imagen con más detalle pulsando sobre la imagen que queremos consultar. También podremos ver y editar la descripción de esta imagen. Podemos almacenar los cambios de esta descripción pulsando sobre este botón. Para cerrar la imagen pulsamos fuera de esta ventana o bien pulsamos este botón. Podemos saber visualmente si falta algún caption en nuestro dataset si vemos un círculo de color rojo en la esquina superior derecha. Si el círculo es de color verde, sabemos entonces que la imagen contiene su correspondiente descripción. Podemos ver los elementos de nuestro dataset en 3 tamaños: comprimido, normal y expandido. Podemos ocultar los elementos de nuestro dataset pulsando sobre este botón. También podemos buscar un número concreto escribiéndolo en este recuadro de búsqueda. Un dataset compuesto por aproximadamente 14 imágenes suele ser suficiente para crear un buen LoRa. Un dataset con un número muy elevado de imágenes hará que el consumo de VRAM aumente y que el entrenamiento sea mucho más lento. Una vez descargado el modelo y cargado en memoria gráfica, comenzará el procesado de cada una de las imágenes. Aunque dependerá del número de imágenes, este proceso es bastante rápido y cuando nos aparezca este mensaje habrá terminado la primera fase. Comenzaremos la segunda fase ajustando la configuración del entrenamiento.
La carpeta de salida, donde se guardarán los entrenamientos intermedios y el LoRa final, así como las imágenes de prueba, tendrá el nombre que podréis ver en este recuadro. En este ajuste indicaremos el número de pasos del entrenamiento. Hablaremos sobre la cantidad de pasos un poco más adelante. En este recuadro ajustaremos el valor del ritmo de aprendizaje. Solo debéis cambiar el último decimal. Cuanto más bajo sea este valor, más lento será el aprendizaje, pero en teoría se obtiene una mejor calidad, aunque lógicamente con un valor bajo hay que aumentar el número de pasos. El valor que os recomiendo es 0.0003, que mantiene un buen equilibrio entre el ritmo de aprendizaje y el número de pasos. En este apartado introduciremos el valor del LoRa Rank. Los valores recomendados son 4, 8, 16, 32, 64 o 128. Cuanto más alto sea este valor, más alto será también el consumo de memoria gráfica. Este valor define el número de dimensiones de las matrices. Cuanto más alto sea el valor, el LoRa será capaz de aprender patrones más complejos y capturar más detalles. Pero al tener tantos datos, el LoRa puede perder su capacidad de generar imágenes distintas a las del entrenamiento. Por ejemplo, repetirá con frecuencia las ropas utilizadas en el entrenamiento, o le costará más trabajo cambiar el color del pelo, o incluso que el personaje repita las mismas poses que las imágenes del entrenamiento. Un valor más alto puede ser muy útil para entrenar un objeto concreto que queremos que mantenga su consistencia exacta. Un valor mediano como 16 permite que el LoRa aprenda prioritariamente aquellos elementos referenciados en los ficheros que describen cada imagen. Si tenéis muy poca memoria gráfica, podréis bajar este valor a 8 o incluso a 4, pero tendrá menos dimensiones y por lo tanto no aprenderá tantos detalles. El valor del LoRa alfa actuará como un valor de escala que determina con cuánta fuerza influyen los cambios. Normalmente se ajusta con el doble del valor introducido en LoRa Rank. El valor Batch Size servirá para definir el número de imágenes, en este caso caché embedding, que se procesarán simultáneamente. Para reducir el consumo de memoria gráfica lo dejaremos siempre en 1. Un valor como 2 puede reducir un poco el tiempo de entrenamiento. En esta casilla cambiaremos el valor de la acumulación de gradiente, y esto define cuántos lotes se acumulan antes de realizar una actualización del optimizador. Este es un valor delicado y os recomiendo que lo dejéis en 4. Pero básicamente si subimos este valor podemos ahorrar memoria VRAM, pero el entrenamiento será más lento. Si bajamos este valor hay más consumo de memoria VRAM, los pasos se ejecutarán de forma más rápida, pero puede bajar la calidad del aprendizaje. Debéis ser muy cautos cuando modificáis este valor. En esta casilla indicaremos cada cuántos pasos guardamos el LoRa que se está entrenando. Si ponemos por ejemplo 50, guardará el LoRa con 50 pasos de entrenamiento, con 100, 150, etc. En la siguiente casilla podremos cambiar el valor de la semilla de la previsualización que genera este programa. En este ajuste indicaremos cada cuántos pasos podremos ver una previsualización. Si ponemos el valor 0, las previsualizaciones estarán desactivadas. Si ponemos por ejemplo 50, creará una previsualización en el paso 50, 100, 150, etc., que nos permitirá comprobar de forma aproximada el parecido del personaje o la calidad de nuestro entrenamiento. Generar una previsualización lleva tiempo y puede alargar de forma considerable el tiempo final del entrenamiento de nuestro LoRa. La calidad de esta previsualización es bastante limitada y será más baja que cuando usemos una interfaz de usuario como ConfigUI. En este selector indicaremos el caption que se usará como prompt en la previsualización de imágenes. Podemos elegir que siempre genere la imagen usando el primer caption como prompt, que use un caption aleatorio como prompt o que vaya rotando entre los 4 primeros. Podremos guardar los ajustes del entrenamiento pulsando sobre este botón. Podremos leer los ajustes de otro proyecto pulsando sobre este botón y seleccionando el fichero JSON Train Settings que se encontrará dentro de cada carpeta de un proyecto. Comenzaremos o continuaremos un proyecto pulsando sobre este botón. Podemos detener el entrenamiento en cualquier momento pulsando sobre este botón
y el entrenador guardará todos los pasos del entrenamiento hasta este punto y podremos continuar en otro momento sin perder un solo paso de entrenamiento. En la consola podemos ver el avance del entrenamiento. Podremos ver cómo comienza el entrenamiento una vez que los modelos hayan sido cargados en memoria. En estos indicadores podremos ver el consumo de memoria gráfica, memoria RAM, así como la temperatura de nuestra GPU. Con esta configuración podremos ver una imagen generada a los 50 primeros pasos del entrenamiento. Como podréis ver, en esta fase inicial, la imagen generada no se parece nada a nuestras imágenes de entrenamiento. Podemos comprobar cómo la calidad del entrenamiento va aumentando en cada nueva generación de una previsualización. Si el entrenamiento finaliza cuando alcanza el número de pasos indicado, pero consideramos que la calidad todavía no es suficiente, simplemente debemos aumentar el número de pasos y pulsamos el botón verde para continuar el entrenamiento desde este punto. Para este ejemplo hemos aumentado el número de pasos a 750 y el entrenamiento se retomará desde el paso 500 hacia adelante. Podemos enviar directamente a la carpeta LoRaS la versión con más pasos del entrenamiento actual, seleccionando la ruta de modelo LoRa de nuestro interface de usuario favorito, como por ejemplo Confi UI. También podremos indicar con qué nombre se enviará el LoRa actual a nuestra carpeta Models LoRa. Lo haremos pulsando sobre el botón amarillo Send to Models. En nuestra interfaz de usuario ajustamos la potencia del LoRa, normalmente 2, y podremos usarlo con Crea 2 RAW o con Crea 2 Turbo. Como podréis apreciar en las imágenes que estáis viendo en pantalla, la calidad del entrenamiento es bastante alta. Un entrenamiento con más pasos de la cuenta también impedirá que el LoRa sea flexible y acepte los cambios que se proponen en el prompt. Para un entrenamiento LoRa de 500 pasos usando un dataset de 14 imágenes precacheadas a 512 x 512, tarda en una 3060 de 12 GB aproximadamente 1 hora y media. Este mismo entrenamiento en una 5080 de 16 GB, el tiempo de entrenamiento es poco más de 15 minutos, con un consumo de recursos de poco más de 10 GB de VRAM y menos de 16 GB de RAM, mejorando ampliamente al resto de programas de entrenamiento que hay disponibles en la actualidad. Os agradecería que me escribierais en comentarios qué resultado estáis consiguiendo, qué problemas encontráis y si puedo arreglaremos o mejoraremos este nuevo sistema de entrenamiento LoRa. Seguramente acabaré añadiendo información adicional en la descripción de este vídeo o en el primer mensaje fijado. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto, bye bye.